we Bien, are in session, estamos well, en we're la in session 7, sesión, but we're going to be bueno, in session la de video es 6 in the 7, manual. pero en el All manual right, es la and 6. that's on page Bien, 27. página 28. So, we're going to talk about Así characteristics que of vamos the a hablar de spiritual las warrior. características del guerrero It says here there espiritual. are many Como dice aquí, important existen muchas characteristics. características We're en going un to talk about a few of guerrero. them. Ones that Algunas need de to ellas vamos a hablar. Unas que employed, you might say. son This más first is a importantes, quote por from así Winston decirlo. Churchill. Primero que nada, Winston Churchill dijo Really summarizes the que spiritual esto warrior resume characteristics las most características needed, and that y is la simply que es this: más se never give necesita. in, Simplemente never give in, nunca ceder, nunca never, ceder, nunca, never, nunca, never, nunca, never, nunca, never give in. nunca ceder. Attack, attack, attack. Exactly. Ataca, 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 When in exactamente. doubt, attack. Cuando Okay? tengas So, duda qué hacer, Galatians ataca. chapter 5, verse 22 Gálatas says 5:22 that the dice, fruit pero of el the fruto del Spirit Espíritu is es love, amor, joy, gozo, peace, paz, long-suffering, paciencia, gentleness, benignidad, goodness, bondad, faith, fe, meekness, mansedumbre, temperance, templanza, or, as we say today, es decir, self-control. dominio Against propio. such there is Contra no tales law. cosas no hay In ley. other words, you can do En all otras those palabras, sins all puedes you hacer want. You don't have to todo worry about esto taking them to extremes. ilimitadamente sin preocuparte de que estás haciéndolo en But there extremo. are two Ahora, hay characteristics dos that are definitely características que son essential. esenciales. Number one is Número uno discipline, es and these aren't disciplina, in necessarily order. y obviamente esto no es necesariamente en el orden de importancia, simplemente And really, it todas boils son down tan to this: importantes get y started, se resume en don't esto. stop. Comienza y no te detengas. That's really the Bien, bottom line. ese Get es started, el resumen. don't Comienza stop. y Now, no te the first one detengas. is on discipline. Pero lo primero, hablaremos different de aspects of disciplina. discipline that Hay varios we'll aspectos de la look at just a disciplina little bit. que estaremos That one of mirando the aspects brevemente. is Uno discipline. There es is que self-discipline, as we said before. hay la autodisciplina, But there's el dominio propio, self-control, says you hold pero el back dominio yourself. propio es básicamente te frenas de hacer ciertas cosas. Pero la disciplina es hacer cosas constantemente, es diferente, pero complementario. Lo primero que vamos a ver aquí son algunas de las disciplinas que necesitas comenzar regularmente en tu vida. Ayuno. No hablamos mucho de ayuno y no lo empujamos porque hay tantas áreas que hablan tanto de esto que los llevan a un extremo, que la gente dice que hace cosas o que sirve para cosas que no es cierto. Y se olvidan de las cosas para las que sí sirven. Así tenemos que asegurarnos de verlo apropiadamente. Así que ayuno. No voy a entrar demasiado aquí porque hay una lista que tengo que leer. Pero el ayuno te ayuda a morir a tu carne y te ayuda a hacer tu carne a un lado para que tu espíritu esté en control de tu vida. Ayuno, luego oración, disciplinas regulares que tienes que comenzar. Ayuno, oración, llevar un diario, es decir, escribir en un cuaderno diariamente cosas que te está mostrando Dios, algunas cosas que estudiando algunas áreas. Gracias a Dios que hay gente históricamente que ha escrito sus diarios para que podamos ver cómo vivían sus vidas diarias. George Mueller, por ejemplo, es increíble su diario. John Lake llevaba un diario que ha sido publicado también. Y bueno, siempre recuerda que si llevas un diario y estás haciendo algo por Dios, probablemente va a terminar siendo publicado. Acuérdate de eso mientras lo escribes, ¿verdad? Y lo siguiente es mayordomía. Mayordomía es gobernar las cosas que Dios te ha dado y hacerlo de una manera correcta y una forma de Dios que da gloria a Dios. Algo que me acuerdo de John Lake, lo que escribió, una vez dijo que parte de su declaración de consagración, que decía ciertas cosas que hacía de cierta forma, pero decía, lo que Dios me dé para gobernar a su nombre, si hay alguien más que llega y lo puede hacer mejor, se lo daré a esa otra persona. Esa mentalidad de que no trataba de ser famoso, sino avanzar el reino. Y eso es increíble, muestra la actitud de corazón. Estudio de la Biblia debe ser una disciplina que tienes que hacer diariamente y constantemente. Recuerden, muchas de estas, lo iba a mencionar en algún punto más adelante, pero a esto le llamamos los secretos de poder espiritual de John G. Lake. Estas 7 cosas por las que él vivía deben hacerse diariamente, y una de ellas
es en el área de estudio de la Biblia. De estudiar no es solo leer, puedes leer la Biblia y leerlo para tomar un panorama general, pero luego tienes que leer el contexto de las palabras en griego y en hebreo y realmente estudiarla. Y en la Biblia la interpretación tiene que ver con el contexto. Así que siempre recuerda a ver el contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quién le están diciendo esto? ¿Qué circunstancias estaban ocurriendo en ese momento? Muchas personas quieren decir que ciertas palabras son para él y para ellos, pero no se dan cuenta que, por ejemplo, los filipenses estaban en una posición en las que podían recibir lo que les decía Pablo a ellos y podían recibir esas bendiciones. También hay personas que leen la Biblia como si fueran galletas de la fortuna y no es así. Eh, no son, no son cosas de suerte o hechizos para nada. Deben ser cosas que pueden ser hechas vivas en tu vida al tú estudiarlas. Una cosa más, enseñar una clase bíblica. La mejor forma de aprender es enseñarlo. Es decir, es importante que cuando tú estás estudiando algo, lo puedes aprender, pero cuando realmente te profundizas en eso es cuando empiezas a enseñarlo, porque ahora sientes la responsabilidad de discipular o de entrenar a alguien y el Espíritu Santo te ayuda reconoce que tú estás tomando la responsabilidad y ahora esas necesidades se hacen una prioridad para tu vida aún más arriba de lo que tú necesitas. Y Dios te mostrará en una escritura 5 aspectos distintos porque hay 5 diferentes personas que necesitan ver cada uno de ellos y tienes el beneficio de aprender las 5 para tu propia vida. Entonces, enseñar es como volver a aprender. Es decir, ya lo aprendiste, pero cuando empiezas a enseñar, lo aprendes de nuevo y mejor. Así que tienes que comenzar a enseñar algún nivel para que puedas compartir eso. Después, confesar la palabra de Dios. De nuevo, esto está conectado con los principios de poder espiritual. Confesar la palabra de Dios, alinearte y decir lo que dice su palabra es una de las cosas claves y de los tantos principios que encontramos en la Biblia, esta actividad de estar de acuerdo con la palabra de Dios, alinearnos y confesarla, creo que es lo que más me ha ayudado en mi progreso y mi crecimiento espiritual sobre todo lo demás. Porque realmente habilita que tu mente sea renovada a la palabra de Dios, porque lo estás viendo, estás aplicando escrituras. Muchas veces ves diferentes traducciones de la Biblia que te ayuda a entender un entendimiento total. Obviamente ten cuidado con las traducciones que usas. Algunas traducciones no deberían de usarse nada más para dejar abierta la puerta, por ejemplo. Tienes que asegurarte. Pero bueno, hay muchas cosas, muchas versiones de la Biblia, no traducciones, sino versiones de la Biblia. Una versión típicamente es la opinión de alguien y una traducción es una traducción de pensamiento por pensamiento o palabra por palabra del hebreo y el griego. Muchas personas que tienen traducciones o que llaman traducciones son más bien versiones, no son nada más que tomando la traducción de alguien más y poniendo sus opiniones para rellenarlo y muchas veces no es exacto para nada. Así que hay algunas Biblias que honestamente ni siquiera leo ni considero leerlas para estudiarlas. Muchas veces alguna dice algo especial y lo uso, a lo mejor no una versión que uso constantemente, pero siempre reviso otras para no tomarlo solamente porque suena bonito, sino asegurarme que realmente dice lo que debe decir. Después de eso, compañerismo entre creyentes es vital. Es una de las 7 cosas que hemos hablado. Tienes que tener compañerismo entre creyentes que piensan como tú. Es un elemento crítico de ser un guerrero espiritual. Porque tienes que darte cuenta que con quien te rodeas te vas a parecer a ellos.
a un grado u otro, sus actitudes, sus creencias básicas, a lo mejor no lo ves, pero al hablar de cosas y sus actitudes y cómo manejan las cosas, nada más asegúrate que no está mal o que no te vas a preocupar porque te pareces más a las personas con las que te juntas. Tienes que asegurar que sea un buen ejemplo. Obviamente la iglesia ha fallado en que ha hecho que las iglesias sean pasivas y conformadas en vez de ser agresivas en el espíritu y avanzar en perseguir las cosas de Dios a un diferente nivel. La iglesia ha hecho que la gente sea pasiva y hay una gran diferencia entre mansedumbre y pasividad. Mansedumbre es fuerza controlada. Pasividad es simplemente no hacer nada. Pasividad es lo que hizo Elí cuando no controlaba a sus hijos y le costó su ministerio de profeta. Así que tenemos que darnos cuenta que hay responsabilidad y que no solamente puede ser algo pasivo. La Biblia habla de que no hay nada en la Biblia que Dios diga que seamos pasivos. De hecho, la iglesia ha adoptado algunas ideas de pacifismo y de doctrinas orientales que buscan la meditación y la pasividad. Debemos ser agresivos como cristianos espiritualmente, no físicamente. Y puedes llegar a ser muy agresivo en tu espíritu y va a cambiar lo físico aún sin decir nada en esa situación. Hay veces que tienes que hablar acerca de la situación, pero si eres agresivo espiritualmente, cosas físicas cambiarán también. La clave es que no estás peleando contra sangre y carne, sino contra las situaciones, las fuerzas espirituales detrás de esas situaciones. Al enemigo le encanta que te enfoques en la carne y en el alma porque le encanta que pelees a ese nivel, porque nada más puede iniciar una pelea y dejarte que sigas peleándote y él se va a otro lado. Pero otra cosa de la que vamos a hablar, quizá no el día de hoy, es lo que le llamamos hechicería cristianismo. Y a lo que me refiero es que cuando tratas de forzar tu voluntad sobre alguien más y a lo mejor y hasta puedes pensar que estás tratando de hacer la voluntad de Dios, pero ni siquiera Dios trata de forzar su voluntad sobre alguien más. Hay veces que hay gente que lo que tienes que hacer es usar el evangelio para que vea la gente la verdad, no para tratar de manipular o para tratar de hacerte superior espiritualmente y decirle a la gente, yo veo cosas que tú no ves y yo sé cosas que tú no ves. Es una espiritualidad falsa, es manipulación y una relación espiritual muy abusiva. Hay veces que si ves cosas que el otro no ve, es tu responsabilidad ayudarle a que ellos lo vean, no demandar que lo vean, porque eso quiere decir que solamente quieren mantener a alguien. Si alguien se maneja mal, entonces está tratando de poner su dominio sobre ti de una manera equivocada. Pero bueno, lo que sigue es rendición de cuentas entre creyentes. Lo triste es que aún esto se ha utilizado de una manera manipuladora muchas veces. Usamos términos en la iglesia como cobertura, ese tipo de cosas, como una cuestión de rendición de cuentas, pero la verdadera rendición de cuentas existe, pero hay una forma falsa que es básicamente forzar control sobre gente. Tenemos que ver estas cosas y mirarlas de un punto de vista de que la gente tiene que rendir cuentas, pero no quiere decir que debas rendir cuentas a todo mundo, porque si piensas que puedes rendirle cuentas a todo mundo, el problema es que cada quien tiene su propia opinión de lo que debes estar haciendo y muy pronto, si estás tratando de rendir cuentas a todos, terminas no haciendo nada, porque no importa qué hagas, vas a hacer enojar a alguien. Tienes que darte cuenta que sí hay rendición de cuentas, pero también hay, por ejemplo, hay rendición de cuentas a diferentes niveles de ministerio.
legalmente, si eres una iglesia, especialmente si eres una organización sin fines de lucro, debe haber rendición de cuentas legalmente en cuanto al gobierno federal, es decir, diciendo que tú le respondes a la mesa directiva en la iglesia. Ahora, bíblicamente, Dios nunca hizo nada con una mesa directiva. Nunca puso un comité. Ahora, obviamente, en la multitud de consejeros hay sabiduría, obviamente. Si eres inteligente, vas a tener gente alrededor tuyo que te dé consejo espiritual y piadoso de Dios y va a ayudarte en muchas áreas. Pero eso no quiere decir, déjame explico, no hay nada en la Biblia que una iglesia sea gobernada por diáconos o aún por una mesa directiva. Dios, la forma que que hace las cosas, es que busca a una persona y le da cierta revelación, le da carisma o gracia, no estoy hablando nada más de personalidad atractiva o algo así, pero lo que el mundo llama el factor X, el factor, algo que hace que la gente se sienta atraída a esa persona para que Dios pueda compartir la visión en una forma en que va a ayudar a que la gente se mueva para cumplir esa visión de Dios. Dios no forma un comité y dice, ok, aquí está el comité y que el comité decida cuál es la voluntad de Dios. No, Dios da su voluntad, revela su voluntad a una persona y esta persona es responsable de convencer y de impartir a la gente esa visión para seguir esa visión. Entonces, no es un comité, nunca lo ha sido. Ahora, vemos en la Biblia a los 70, a los 12, a los 3, pero no son comités. Tenemos que darnos cuenta que funcionaban bajo Jesús. Jesús era su maestro de todos ellos y ellos sus discípulos. Así que estaban cumpliendo la visión que Dios le dio a Jesús en este mundo, en ese tiempo, y sabían que cuando Él se fue, su trabajo era continuar el ministerio de Jesús. No era un comité en ese sentido. Ahora, cómo eligieron al reemplazo del apóstol fue fuera de lo común, no quiere decir que la persona que eligieron fue la persona correcta. No encuentro en ningún otro lado echando dados sea una buena idea para sustituir a una persona, que básicamente es lo equivalente a lo que hicieron, básicamente. Probablemente estaban apresurados y no dice no dice en ningún lado que tenían que suplir a ese número 12. Debió haber sido Pablo eventualmente, pero tenían que haber esperado 14, 15, 20 años. Pero no lo querían hacer. Los comités son muy lentos, pero el punto es que no escuchas nada acerca de Matías. Ok, eres el nuevo apóstol, eres uno de nosotros y nunca se ve que haya hecho nada ni escrito nada. Probablemente prueba que fue la elección incorrecta, pero en fin. Todo esto para decir que ellos, los apóstoles, no tenían todas las respuestas y hay grados de ver a los discípulos para ver cosas importantes, pero ellos iban aprendiendo la teología y cómo hacer las cosas al paso. Y obviamente cometían errores, porque eran hombres, obviamente eran personas. Una cosa que Jesús les dijo fue, vayan a todo el mundo, y no se movieron por 14 años, no lo obedecieron de entrada. Lees la Biblia y parece que se van de inmediato, pero no. Tomó una persecución muy fuerte antes de que se fuera todo el mundo lejos de Jerusalén. Y bueno, el caso es de que me han pasado cosas. Fui a un ministerio cuando apenas estábamos empezando a visitar, a ver qué estaban haciendo. Estaban usando el nombre de John G. Lake mucho, así que llegamos ahí. Lo primero que querían hacer era imponernos manos a mí y a mi familia. No me sentí bien. Dr. Semerol me dijo, nunca dejes que cualquier persona imponga manos sobre ti. Y les dije, no lo hagan. Fue algo raro porque les dije, no nos van a tocar en ninguno. Perdón, pero no nos van a tocar en ninguno. Así como que tratando de escaparnos por el elevador. Fue una cosa medio extraña.
Pero cuando salimos, alguien vino que se había ido de esa organización y me dijo, ¿trataron de imponerte manos y ungirte? Sí, trataron. ¿Y lo hicieron? No. Dice, ¿sabes por qué lo hicieron? Bueno, tengo una idea, pero ¿por qué? Dice, bueno, lo hacen con cualquier ministerio que viene porque cuando sea lo que pase después con este ministerio, quieren tomar crédito de eso y dicen que ellos impartieron esa unción y se quieren parar el cuello con eso. Pero la verdad es que yo no encontré que ellos necesitaban añadir a nada de nosotros. Tengamos cuidado con eso. Porque hay gente que se acerca simplemente para quedarse con el crédito de lo que Dios está haciendo a través de ti. Es una locura. Simplemente ama a Dios, ama a personas, haz lo que Dios te ha dicho y todo lo demás se va a quemar. Son obras que se van a quemar, que no van a servir para nada. Solamente funciona alrededor de políticos religiosos. Bueno, eso es lo que... podría dar nombres, darles otros nombres, pero bueno, esos son los hechos. Así que sí hay rendición de cuentas, pero Dios sabe. Por ejemplo, hay gente que semanalmente tienen una palabra para mí. Dice el Señor esto, dice el Señor, así dice el Señor. Pero es increíble porque yo no dejo que cualquier persona nada más, un hijo de vecino nada más habla sobre mi vida y me dice, tengo una palabra. Le digo, ok, escríbemela y dámela. Voy a orar, voy a ver si es de Dios o no, porque me cuido aún de decir la palabra, porque entonces se hace una semilla al decirla, aunque es equivocada eso. Y voy a tener que batallar con eso, así que tengo que cuidarme. Pero bueno, hay ciertas personas y Dios sabe Dios exactamente que si tiene una palabra para mí, puede usar a otra persona y sé quién es. Yo sé a quién escuchar. Te conozco. Si dices que tienes una palabra de Dios, te voy a creer porque has sido fiel, has sido exacto. Y Dios ha dado a ciertas personas que hablan directamente a mí y lo acepto. Pero de vez en cuando habrá una situación donde hay gente que llega de la congregación y me dice, tengo una palabra para ti, pero también es la forma en que lo hacen. Tiene mucho que ver cómo o si es que la voy a recibir en ese tiempo. Hay veces que digo, ok, dices que tienes una palabra para mí, ok, ve con Misty o alguien más, dile cuál es la palabra, grábala, que la graben y luego la escucho y veo o escríbemela. Pero de vez en cuando, de acuerdo a cómo esta persona, no cómo se ve o cómo es, porque hay ciertas formas en que la congregación a veces se acerca conmigo y me dice, tengo una palabra y le digo, muy bien, automáticamente no la voy a recibir, pero dila, porque cuando ellos hacen eso, honestamente, no he visto alguna ocasión que no haya sido Dios. Y luego me preguntan, ¿cómo sabes cuál es cuál? No sé, es simplemente la experiencia, lo sientes, lo sabes. Es el Espíritu Santo en ti dando testimonio con el Espíritu de ellos, diciendo, sí, esta palabra es mía. Una vez al doctor Simmerall llegó alguien y le dijo, el Señor dice que hagas esto y esto y esto. Y dije, bueno, el Señor sabe dónde encontrarme. Si te dio a ti la palabra, también me la puede dar a mí. Y no la he escuchado. Me lo hubiera traído a mí primero. Así que tú ve y haz eso que Dios te dijo, porque a lo mejor era para ti esa palabra, no para mí. Y así es la cosa. Cada quien tiene una palabra, todo el mundo quiere una palabra, una profecía. Yo ya no, tengo muchas. De hecho, tengo todo un libro de cosas que tengo que hacer y todavía no termino de hacer. No necesito muchas cosas más aparte. Y tampoco estoy buscando otros trabajos. Tengo un trabajo que me mantiene muy ocupado, así que no voy a hacer otra cosa. Así que les digo, ok, escríbelo o grábalo, dánoslo. Pero el punto es, normalmente se está añadiendo algo que ya sé, le digo, ok, tú ve y hazlo y avísame cómo te va. Así que sí hay rendición de cuentas, pero eso también debe estar en alineación con la visión que te ha dado. No puedes rendir cuentas a alguien que no hace nada cuando tú estás tratando de hacer algo, cuando sabes que Dios te ha dado cosas por hacer y cierta dirección.
hay rendición de cuentas, pero a personas que están corriendo en la misma dirección, aunque no sea exactamente la misma dirección, pero ¿cómo dos pueden caminar juntos a menos que haya acuerdo? Entonces tiene que haber rendición de cuentas. No puedo rendirle cuentas a alguien que está haciendo algo completamente diferente porque ellos me van a traer de guiar en otra forma y no es lo que Dios me ha llamado a hacer. Así que estas personas alrededor mío no quiere decir que están en una posición de decirte que dejes de hacer algo y tú dejes de hacer algo. Porque al final del día, al staff les he hablado de esto también. ¿Sabes? En cuanto a este ministerio, yo tomo las decisiones finales. Yo las tomo porque creo que si estoy buscando a Dios y estoy buscando su voluntad y escucho lo que Él quiere que hagamos, tengo un equipo que escucha a Dios también y escucha lo que Dios está diciendo y puedes decir, sí, estamos en la misma dirección, en la misma dirección general, sí, tenemos que hacer esto. Nunca argumentan conmigo. ¿Por qué? Porque si vas a argumentar conmigo, seamos honestos. Sirves a mis órdenes. Yo soy el jefe aquí. Si quieres hacer algo y piensas que estoy mal, ora por mí. Habla conmigo, sea lo que sea. Pero al final del día, Dios me ha dado esta responsabilidad, esta parte del Evangelio a mí, y es mi responsabilidad ejecutarlo. No solamente caminar por consenso. Dios no me dijo, busca gente que busque consenso para ver para dónde ir. Hay gente, por ejemplo, que necesitas, hay gente que necesitas gente de fuera incluso para traer pureza en el consejo, y ellos hablan y le dan al clavo con las situaciones que están ocurriendo localmente. Pero el punto es que, como yo te digo, hay gente con la que no trabajaré nunca. Hay gente con la que nunca compartiré la plataforma. Conozco su carácter y nunca lo haré. Pero hay otras personas que vienen y quieren trabajar con nosotros y digo, genial, pero las personalidades y actitudes son diferentes y soy demasiado práctico en esto. No tengo que actuar raro o hablar rápido, así como raro o espiritualoide. No quiero ser así. Jesús no era así, y si ese es tu fluir, bueno, pues ese es tu fluir. A lo mejor no vamos a coincidir mucho, pero el punto es que hay gente que está haciendo ciertas cosas cuando tú no, y hay diferencias. Pero estoy hablando específicamente de personas que tienen, por ejemplo, una idea de cómo deben ser las cosas y vienen y tratan de cambiarte a ti como tú haces las cosas. Podemos mejorar, claro, pero cambiar la dirección fundamental no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios está enviando este barco por acá y si no nos llevamos bien, no voy a trabajar en un ambiente tóxico. Sal voluntariamente de JGLM o te sacamos de la organización. Y no es correrte del reino de Dios. No tenemos que trabajar juntos. Si te sacamos o sales de JGLM, no has salido de la iglesia, o es decir, del cuerpo de Cristo. Sigues siendo parte del reino. No tenemos que trabajar juntos. Hay gente que dice, tienes que trabajar con todos los que están a tu lado. No tienes que trabajar con todo mundo. Hay gente que es más fácil amar de lejitos. Decimos, vete un poquito más lejitos para que te pueda amar. Hay gente que es así, ni modo. Y así que no tengo tiempo para operar en un ambiente hostil donde estamos peleando y frenando a cada rato. No, ve a otro lado, lleva el mensaje. Es gratis, está ahí, llévalo a otro lado, ve y predícalo. Nada más no digas que representas JGLM. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a terminar haciendo cosas locas, nada más digo. Pero hay una posibilidad, yo no seré responsabilidad por tú decir cosas locas, ¿no? Antes dedicaba libros de las personas que creí que conocía. Lees el libro y es un buen libro. Y luego hacen una revisión del libro y empiezan a ponerle una bola de locuras. Pero ponen tu recomendación también
Así que ya no lo hago ya, porque nunca sabes qué es lo que la siguiente edición del libro va a decir. Porque nunca sabes si la persona se va a mantener en curso o se va a desviar en algún punto. Esto es acerca del reino, no de JGLM. Y gente que se atora en el nombre es porque están tratando de usar el nombre. Ya tienes el más poderoso nombre en Jesús. Queremos trabajar con personas que quieren trabajar con nosotros, que quieren caminar en la misma dirección. Pero, ¿sabes? No vamos a tener manipulación o abuso o lo que sea por gente súper espiritual, entre comillas, que siempre escuchan a Dios a tu nombre y ves tu vida y ves su vida, cómo viven y seguramente no escuchan a Dios por sí mismos. A esta gente lo corrieron. ¿Por qué lo sacaron de aquí? Por muchas razones. Puede ser por una causa grande, por chica o sin causa. Diferencia de opiniones en cómo nos movemos entre las cosas. No quiere decir que pensamos que es gente mala. Es nada más no podemos trabajar juntos y ya, sea lo que sea, es así y ya. Pero gente tiene esta idea de que todo tiene que trabajar, tiene que estar feliz y tiene que llevarse súper bien. No ves eso en ningún lugar en la Biblia, en ningún lado. Ay, pero es que tenemos que tener unidad. Muéstrame unidad en el Nuevo Testamento. No la encuentras. Lo más cercano fue en el día de Pentecostés y eso es porque el Espíritu Santo acaba de llegar. Acaba de llegar y fue algo increíble. Pero después de eso todo el mundo está peleándose uno con otros y Pablo escribe, me le paré de frente a Pedro y le reclamé. Hay peleas entre unos y otros y diciendo por qué no están cuidando a las viudas, hay desorden y muchas veces hay conflictos. Tienen una idea muchas personas que todo tiene que estar, tiene que haber paz y llevarse todos bien. No, eso es nueva era, no es Biblia. Y es manipulación porque los pastores quieren evitar los problemas. Entonces, ok, no abras la boca, nada más tranquilo, llévense bien. Puedes tener unidad por principio, pero no por concesión de hacer cosas que no están de acuerdo a la Biblia. Si alguien no está de acuerdo contigo, envíalos. Mándalos a otro pastor, dile, oye, te voy a pasar este problemita a esta persona o a alguien más, a ti. Es mejor que trabajan unidos y mejor si esta persona es problemático, que la saques de ese cuerpo porque eso va a regarse esta actitud. Yo hago eso. Sí. Un tipo una vez simplemente llegó, era de otro estado, me voy a mudar para ayudarte, llegó y me llama, hermano Curry, como a las 8 de la noche, me dice, ya llegamos con mi familia, tenemos un tráiler de mudanza. Tenían como 8 niños o algo así, en serio. Esto es una historia verídica. Estamos aquí, no tenemos un apartamento ni dónde quedarnos. Y le dije, ok, ¿y por qué me estás hablando a mí? Y le digo a todo el mundo, si quieres venir aquí, ven, establézate, consigue trabajo, consigue un lugar donde vivir, ven a la iglesia, conéctate a la iglesia y seguro vamos a interactuar más. Pero no tengo tiempo, no soy el comité de bienvenida. Si vienes aquí, no voy a llegar a tu hotel a darte la bienvenida. No, te amo de todos modos, pero si quieres venir a ayudar, adelante. Así que llegó y luego me dijo, bueno, aquí está lo que creo que tenemos que hacer. Acabamos de empezar la iglesia. Ni siquiera teníamos 50 personas aquí. Recién habíamos comenzado. Y me dice, esto es lo que pienso que tenemos que hacer. Y un campirano con su acento. Te voy a decir qué vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Creo que me tienes que dar 50 personas de tu congregación para ir al otro lado de la ciudad, para empezar otra iglesia. Le dije, ¿qué? No tengo ni 50 personas. Me dijo, mira, esta es una idea. ¿Qué te parece si vas al otro lado de la ciudad, encuentras a 50 personas y empiezas tu propia iglesia? Eso será genial. Es decir, ¿qué te hace pensar que somos grandes amigos? Te conocí en una reunión por 3 días. ¿Crees que le voy a decir a 50 personas a decir que vayas? No te conozco. Si les digo, a lo mejor
porque me creen y dicen, debes saber que no te las puedo dar. El hecho de que te las des no quiere decir que las vas a mantener, porque si te doy algo, pero si tú lo edificas, puedes ver si ya tienes seguidores, el Señor te ha dado ese don y genial. Pero ¿por qué me pides 50 personas? ¿Por qué te las daría? ¿Por qué quisiera confiarte con ellas? Es una locura. Y luego se quedó como un mes y luego de repente, oh, Dios me dijo que me mude a otro lado. Y le dije, sí, escuchaste fuerte y claro a Dios. Exacto, perfecto. Fue Dios. Bye. ¿Ves? Hay muchas personas que no están acostumbradas a esto y esto es vida real. Batallo con la vida real de la gente. La gente muere o vive si hacemos nuestro trabajo bien o no. No tengo tiempo para jugar a la iglesia o jugar a los pastores. No quiero jugar al pastor, es básicamente, no quiero hacer enojar a nadie porque mientras más personas estén aquí, más dinero recibo yo. Yo no cobro nada de esta iglesia. Predico y no va a cambiar cómo vivo porque no dependo de las ofrendas de la iglesia para mi sustento. Pero te voy a decir la verdad. Te voy a equipar y te voy a entrenar y te voy a enviar, pero no voy a tratarte como bebés al punto de que de alguna forma te mantienes como bebé toda la vida. Te voy a hacer un hombre y te irás a trabajar. Y si predicas esto en otro lado, genial. No me molesta para nada, aunque te vayas enojado. Siempre le digo a la gente, no importa cómo vivas, no te vayas enojado, nada más vete, está bien. Así fue en la iglesia, al principio, en la iglesia primitiva, la gente se iba porque estaba perseguida. Nos tenemos que amar todo el tiempo, nos tratamos con dignidad y respeto, pero no tenemos que estar de acuerdo en cada punto y estar todos llevándonos bien todo el tiempo perfectamente. Este es el asunto. El enemigo ha puesto esta barra así de alta y no es la Biblia y la iglesia trata de llegar a ese nivel y nos sentimos culpables. Y ahora chismes y traición, obviamente eso no es correcto, obviamente. Es infeccioso, es contagioso, es terrible y evita que la gente haga su trabajo. No hay propósito en eso. Hay gente que son estudiantes bíblicos profesionales que lo único que quieren hacer es escuchar otro sermón, más información, para que luego traten de convencer a todos los demás en cuanto saben ellos. Eso no cuenta nada. Lo que cuenta es lo que haces y lo que realmente sabes es lo que haces. La Biblia dice que hay gente que están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Tenemos que siempre llegar al conocimiento de la verdad. Así que obviamente hay rendición de cuentas, pero no tiene que ver con esta idea de que muchos tienen de la cobertura. No hagas nada hasta que yo te diga, yo soy tu cobertura, no estás listo para hacer este ministerio hasta que yo te lo diga, no estás listo para comenzar grupos pequeños. Eso no es cobertura, eso es tratar de controlarlo todo. El propósito de la iglesia es entrenar, equipar y enviar gente adelante. Si hay gente que está en tu iglesia y no le confías ni siquiera a un grupo pequeño de casa, no estás entrenándolos bien. Siempre puedes entrenarlos bien para que puedan crecer. Pero el mayor problema en las iglesias en general es la confusión de mensajes. Porque hay gente que viene, escuchan este mensaje, empiezan a aplicarlo, funciona para ellos y luego, porque los cristianos se aburren de hacer lo mismo todos los días, se aburren, entonces empiezan a escuchar a este otro predicador y a este otro, empiezan a juntar todo esto y agarran esto de acá. ¿Qué tal si agarro lo mejor de él y el mejor de esta otra persona? Así que tendré lo mejor de lo mejor. No, es un Frankenstein con lo que terminas. Y cuando haces eso, escuchas diferentes mensajes y lo que pasa es que terminas predicando un mensaje que se contradice a sí mismo.
La clave es búscala, encuentra la verdad, entra y haz crecer esa verdad. No busques otras verdades, porque si caminas en la verdad, cualquier otra verdad Dios la va a traer hacia ti. Pero es mejor recibirla de Él, honestamente mejor que de televisión cristiana o libros. Hay gente que se siente guiada por el Espíritu, pero está siendo guiada por la librería, por todo lo que libera. ¿Sabes qué? En la librería hay libros porque alguien le dijo a alguien, esta persona escribe bien, empújalo, ¿verdad? Alguien de la nada sale y de repente ya son, perdón, de la nada, alguien de la nada llega a ser súper famoso, y así son los libros también. Hay gente que ya ni siquiera escribe esos libros, hay otra gente que escribe libros. Y, y básicamente hacen algunas personas es que transcriben sus propios mensajes, o tienen otras personas haciendo eso. Joyce Meyer, por ejemplo, escribe libros. También Joel Austin. Alguien más escribe, por ejemplo, si lees un libro de Joyce Meyer, te puedes dar cuenta un poco de diferencia, pero la mayoría ya no lo escriben ellos mismos, pero la mayoría, en otras ocasiones, es simplemente gente que conoce a alguien y les dice, este está bueno, empuja este. Y muchas veces no son espirituales, no están maduros espiritualmente, no han llegado ni siquiera al punto de saber responder las cosas que saben. Entonces ahora están hablando de cosas raras, hay gente preguntando acerca de cosas y ellos dicen, ¿sabes qué? Investigaré. Buscan otro libro, lo leen y responden eso. Están básicamente regurgitando la cochinada que otra gente escribió, en vez de ir a la Biblia y decir, ¿qué es lo que dice la Biblia? La gente me pregunta, ¿qué tal este predicador o este autor? No sé, porque no estoy metido en ese tipo de cosas. No me meto en modas y en tendencias. Esta es la única tendencia para mí. Alguien me dice algo, le digo, no sé, ¿esto está en la Biblia? No, está en este libro. Bueno, en fin. Hay un libro acerca de ciertas revelaciones que alguien estaba teniendo en diferentes tópicos, y alguien dijo, uy, este libro debes leerlo, está increíble, de estos detalles acerca de ciertas cosas, ¿no? El cielo, el infierno y cosas así. Y le digo, dicen que es una revelación, así que lo que están diciendo debo encontrarla en la Biblia, ¿verdad? Y entonces, ¿está en la Biblia? Dice, bueno, no exactamente que esté en la Biblia, pero es increíble porque hace detalle esta cosa. Le digo, bueno, si no está en la Biblia y no lo puedes probar en la Biblia, ¿por qué quiero leerlo? Y si está en la Biblia, ¿por qué no nada más leo la Biblia? No necesito libros externos necesariamente, porque nunca sabes qué está escribiendo quién. Y solo toma un pequeño grado de desviación, y el siguiente el libro todavía más desviado, y de repente ya está súper separado. Mantente en la Biblia, con mensaje puro de la Biblia, la verdad, y todos los días. La mayoría de los cristianos no quieren hacer lo mismo todos los días. Eso es disciplina. Yo hago todas las cosas, todos los días hago lo mismo con diferentes personas, pero siempre es lo mismo. Y es increíble lo monótono que puede ser, pero lo digo de una forma positiva, pero tienes que tener la habilidad de ser monótono para mantener las mismas cosas buenas todos los días. Es las ganas de cambiar constantemente que empieza a desviarte y desenfocarte. Y sabes que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que busquemos en su palabra cómo es Dios y caminemos su camino. Amén. En nuestro espíritu podemos caminar en él. Obviamente nuestras emociones pueden estar por los lados, pero tienes que asegurarte que las emociones no te están jalando donde debe ir el espíritu. El espíritu debe ser el que esté guiando, y el Espíritu Santo comunica con el tuyo y puedes avanzar. Y no tiene nada que ver con emociones. Todo que ver. Por eso hay gente que no le gusta esto, porque piensan que la emoción, que el amor es una emoción. El amor no es una emoción. De hecho, ni siquiera técnicamente tiene una emoción, y diferentes personas
es esto y esto y lo otro, pero el amor es consistente y es la palabra de Dios porque Dios es amor. Y la palabra y el espíritu están de acuerdo. Gente que se mete en emociones, se mete en problemas cuando las emociones te guían. Y hablaremos de esto en la siguiente sección. Así que los mandamos un descanso. Ayúdenos en la misión de compartir el Evangelio alrededor del mundo. Juntos podemos establecer el estándar de vivir la vida de dominio.